del hacer investigación, no hay límites ya hoy en día. A mí me da mucho gusto, David, al ser mexicano, un alumno del Vasco Hidalgo Center, y sobre todo la coyuntura, yo lo decía ayer con una amiga, la coyuntura en términos de la pandemia y en términos de lo que está sucediendo hoy en el mundo, no es limitante ya para dejar de hacer investigación de alto nivel. Y por investigación de alto nivel me refiero a lo que haces tú, lo que hago yo, lo que está iniciando David. Parece mentira, ¿no? Que en el mundo en el que vivimos tan conectados, vivamos tan haciendo las cosas tan similares a como se hacían antes, ¿no? Sin aprovechar las ventajas tecnológicas. Esta reunión me hubiera encantado tenerla física, me hubiera encantado tenerla ahí en tu espacio, porque esa era la idea en Yaxché. Me hubiera encantado haber visto a David ya en persona hace meses, ¿no? Pero vaya, la vida está así y no podemos detener la investigación en gastronomía. Estoy muy contento de todas las cosas que están sucediendo en términos de la pandemia. En mi podcast lo digo, ¿no? Amo el coronavirus, güey, porque nos está poniendo cosas, retos bonitos. Y uno de ellos es cómo conectarnos más y mejor en términos de investigación. Tenemos 40 minutos para esta de la llamada. Digo, si no haremos otra, no pasa nada. Es muy fácil, muy rápido. El tema es que la idea era hacer esto en campo. Ahora lo sustituiremos con llamadas y entrevistas y creo yo que irá compensando en tanto la supervisión más puntual y concreta del trabajo de David. A mí me da mucho gusto, David, de verdad que la coyuntura nos haya llevado y te haya llevado a regresar a México por encima del Japón, que es la perspectiva que tenías, regresar a tu raíz, que es justamente lo que yo creo que se trata todo esto que estamos viviendo hoy, y ponernos a trabajar sobre uno de los grandes pendientes que existen en México, de México, como lo hemos dicho, para el mundo, que es el recado negro. En particular, es uno de mis temas favoritos por dos razones. El primero, porque demuestra qué tan inexplorada está la cocina mexicana en términos técnicos y por lo tanto su perspectiva en los próximos 2000 años de existencia. Y dos, porque se trata de la conexión lógica y evidente del sexto sabor como de los chiles secos mexicanos como el sexto sabor en la península de Yucatán. Es decir, parece mentira que el reino del achiote, la península podría parecer que no tiene esta conexión, sin embargo, gracias al recado negro la tiene. Así es que, pues, David está haciendo las cosas muy bien, está trabajando intensamente, está marchando alrededor de preguntas y cosas concretas que preguntar a todos los entrevistados, porque no sé, eres el primero, pero no el único. Y nada, David, pues todo tuyo el espacio. Yo estoy de testigo fiel y un poco para encauzar el tema de la entrevista, grabándola, porque me interesa recuperar este video y audio, porque es valiosísimo, pero el espacio es de David para efectos de entrevistarte a ti, mi querido Wilson. Perfecto. Vale, primero que nada, ya previamente hablé con Wilson y le envié unas preguntas para poder, de alguna manera, hacer esta entrevista un poco más fructífera, por así decirlo. Entonces, pues, primero que nada quisiera comenzar con la simple pregunta a Wilson preguntándole qué es el recado negro. ¿Cómo tú interpretas el recado negro? ¿Qué perspectiva culinaria tienes hacia el recado negro? Bueno, pues primero que nada es una ceniza, ¿no? Es el producto de quemar chiles. Es un proceso muy largo, incluso llega a tardar hasta 3 días para elaborar. Es un trabajo algo complejo llegar a un buen recado negro por el tema de la espera, ¿no? Esa sería la primera. Y la segunda es que por la peligrosidad que tienes al momento de hacer el quemado del chile. Porque pues tú sabes que al quemar el chile pues se libera todo el capsicum Todo que el tiene, humo. el humo y el picor, y eso te podría... Perdón por el ruido, es que estoy en la palapa porque hay mucho calor en el... Ya sabes que aquí anda un montón de gente fuera. Ese es lo otro sería lo peligroso de la preparación, pero creo que es una ceniza muy, muy rica y versátil, ¿no?
porque no solamente se puede utilizar en productos de cocina yucateca, sino que se puede ir acoplando a otros productos y nos puede dar paso a una nueva cocina yucateca en base al recado negro. Ok. Wilson, perdón, Sí, ¿tú lo consideras un saborizante, un condimento? ¿Cómo lo tendrías clasificado dentro de esta como idea de cocina universal? Es decir, es un ingrediente. O sea, para mí sería un ingrediente, no lo puedo llamar un condimento, porque pues un condimento utilizas una porción un poco pequeña, ¿no? Y tú has visto que para usar un recado negro utilizas una cantidad sustancial para poder llegar primero al color y segundo al sabor. Entonces, no lo metería como un condimento. en ese sentido, tú, la idea de ceniza o llamarlo ceniza podría ser como una especie de darle un rango técnico, es decir, como un nuevo mundo en términos de sabor ceniza, pues, sabor. Podría ser, sí, sí. Sigue, David, por favor. Sí. Yendo un poco a la parte que dijiste que es un poco difícil llegar a un buen recado negro, ¿qué procesos importantes o qué observaciones importantes haces dentro de la elaboración del recado negro? O sea, ¿qué partes son las más críticas para que el recado negro salga bueno? Como un recado negro. Sí, o sea, Sí, eh, ¿qué partes la, del proceso son las más importantes para tener un buen resultado? la selección del chile es súper importante. La selección del chile porque nos están trayendo chile de varias partes de la República que, bueno, para empezar, utilizamos, el primer chile que se utiliza para la elaboración del recado es el chaguay, que es un chile que está aclimatado aquí en la zona. Nos están trayendo, bueno, o más bien se está haciendo el recado actualmente con chile de árbol. Entonces nos están trayendo chiles de árbol de distintas zonas que no tienen un picor, digamos, bueno, un buen recado para que pueda llamarse recado negro o pasta de recado negro, tiene que ser picosa, porque si no sería una pasta de chirmole, que esa es Mole. totalmente diferente al recado. La selección del chile es uno, y dos, creo muy importante, el tostado, porque luego del tostado viene el quemado. En el tostado, yo creo que lo que hay que trabajar es el tostado uniforme, y en el quemado, el que no se pase de cocción o de quemado, porque luego se amarga. Eh, Evidentemente, en el amargor lo puedes quitar en el proceso de lavado o enjuagado que le llamamos, que es el que tardaría de 2 a 3 días para que se pueda enjuagar el chile, quitemos amargor y liberemos este, un poco del picor si así lo quisiéramos. Yo creo que esas son dos cosas importantes. Vale, recalcando un poco la parte del quemado, y yo y el chef Lalo hemos un poco resaltado esta parte porque no es un quemado en sí, sino un incinerado. Al chile Ujú. se prende fuego, y en los videos que he visto, el quemado es muy rápido, no pasa de 30 segundos. ¿Y tú tienes medido esto o en la parte del quemado, o dentro, hasta cuando ya está bien tostado el chile, cuánto tiene que pasar para que digas que ya está bien incinerado el chile? Que digas que lo tenga medido, no, solamente nos dedicamos a la observación. El chile, cuando lo estás quemando, cambia de ser color rojo, pasa a un color marrón. A partir de que empieza a quedar el color marrón y la corteza del chile empieza a liberar un aceite, ya es cuando es necesario que le hagas el prendido. Y si has observado que a lo mejor tarda 30 segundos o 40 segundos, es porque la cantidad es poca. Porque estamos Okay. hablando que una señora que hace un recado te estaría trabajando hasta unos 12, 15, 20 kilos de chile, que es
pues una cantidad grande como para ir sacando unos 5 kilos de recado, 6 kilos de recado. Vale. Y ahí tardaría más el proceso del quemado. Ok, entonces tú dirías que es también muy importante el recipiente donde se vaya a llevar el incinerado de chile, digamos que si es más profundo o más largo, que tenga, digamos, más superficie, que el chile se queme más uniformemente, que si, digamos, que si es un recipiente profundo, pues evidentemente vas a tener que estar moviendo para que el fuego queme uniformemente el chile, a que si, digamos, el recipiente es Alargado. alargado, sí. Sí, sí tiene que ver mucho eso. Ahora te comento que nosotros incineramos el chile o tostamos el chile rápido en los videos que viste porque el proceso tiene que ser rápido. Sin embargo, el proceso de quemado de chiles de una persona que hace recado comúnmente te tarda toda una noche. Eso quiere decir que tú pones en una vaporera, porque al menos he visto que lo pongan en vaporeras, el recipiente con el chile, lo tuestan ligeramente y luego lo dejan ahí toda la noche. ¿Eso qué es lo que va a hacer? Se tapa y se empieza a ahumar de abajo hacia arriba. Lo único que realizan al final, en caso de que el recado o que el chile no esté quemado completamente, es cuando lo incineran ya para darle el término final y luego lo remojan y lo dejan ahí por 3 días. Entonces, Wilson, ¿tú consideras entonces que el incinerado, es decir, prender fuego, no es fundamental? Es decir, no es un paso, regla, digamos, como básica, porque sí, ¿crees que es opcional? es opcional. Sí, yo Sí. lo he visto porque cuando tienes el chile puesto en la vaporera y tienes, no sé, toda la noche de quemado y tienes un buen fuego, se queda completamente negro. Ok. Porque acuérdate que también al momento de taparlo, lo que hace es que el vapor va circulando y también va quemando. Vale, y de alguna manera, digamos, en comparación del proceso de incinerado, la elaboración rápida y el proceso de quemado de duración de toda la noche, el recado termina con sabores diferentes o colores diferentes. Sí, las notas de amargor son diferentes y las Vale. notas de picor también son diferentes. En tu visión, ¿cuál sería el ideal? Es decir, ¿cuál sería, poniéndolos en comparativa? Yo te soy sincero, nunca he visto un recado negro en su preparación sin incineración, es decir, sin la presencia de fuego directo dentro del utensilio. Eh, Nunca lo he visto. Lo he visto en otras regiones, en el caso de mole negro, para efectos de lograr otras cosas. Pero tú me dices que sí, lo ves común, me sorprende mucho, porque incluso esto cambia un poco la manera de percibirlo. No pasa nada. Aquí a lo que voy es, ¿tú crees que hay, como dice David, diferencias sustanciales entre uno y otro? Es decir, ¿cuál sería el, entre comillas, original? ¿Cuál sería el, entre comillas, más popular? En fin, guíanos al respecto. Mira, en términos de enseñanza, el incinerado es importante porque aligeras el proceso, ¿no? Y Yeah. llegas a los tonos de color y llegas a las notas de sabor del que tardaría una noche completa para quemar, ¿sí? Ambas eh, son buenas. Primero porque el que tiene más tiempo, pues te da un ahumado más presente, ¿no? Porque pues al final del día son cerca de 12 horas de quemado. El que hacemos con el incinerado en poco tiempo, lo que hacemos es que llegamos mucho más rápido al tema del color. Eso al final del día es lo que buscamos en el recado, que tenga el color negro, pero que también tenga las notas de ahumado y las notas de picor. Claro. Sí, no te podría decir que a lo mejor uno es bueno o el otro es bueno, porque pues al final del día llegamos al color y al sabor. Vale, y en el proceso largo, ¿cómo se efectúa ese quemado? Digamos, ¿el chile se mantiene, digamos, toda la noche en constante ahumado con un fuego vivo? ¿O, Mira, no, cómo se realiza? les ha tocado quemar
alguna vez un montículo de hojas? No, no, no me ¿No? ha Bien, tocado. cuando acumulas, limpias el terreno, chapeas, Ajá. y las colocas y le prendes fuego. Sí, 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 sí. Bueno, la parte de abajo, ¿qué es lo que hace? Se mantiene caliente y es la que incinera todo lo de la parte de arriba. Sí. Es la misma función que haría el tostado alargado, que toda la parte de abajo se convierte mucho más rápido en ceniza, mantiene, digamos, fuego en la parte de abajo y eso es lo que hace que se pueda ahumar la parte de arriba. Recuérdate que si ponemos una vaporera grande de unos 80 litros, 100 litros y la tapamos, pues no se oxigena. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que no prende rápidamente el fuego. Cuando prende el fuego, y eso lo he visto, que cuando abren la vaporera, al oxigenarse, ¡boom!, se prende. O sea, he visto esa Sí. parte. Y hay otros que cuando no se prende porque se apagó completamente el fuego, lo que hacen es que le tiran una tortilla quemada o un cerillo y rápidamente prende. O sea, después de toda la noche, digamos, de reposo, hay, hay, Eso hay, sí, hay casos en el que abren la vaporera y se prende el y fuego. se prende, sí, Ok. porque se oxigena. Este proceso le llamarías, o sea, digamos, por poner una idea, en el recorrido técnico, digamos que lo ideal sería hacer este proceso largo, tapado, durante las 12 horas para efecto, no se mueve, supongo que sí, ¿no? Que hay que estar Ujú, moviendo un poco. ujú. Y luego, terminadas esas 12 horas, sería lo ideal, o al menos recomendable, asegurarse que exista este proceso de incinerado o no es indispensable. Observando el chile, o sea, y te voy a decir por qué. Cuando no quemas completamente el chile y mueles el recado, lo que pasa es que el recado queda color café. Sí. Sí, y no queda negro. Entonces, ¿qué es lo que hacen las señoras que se cercioran de que el chile esté completamente quedado para llegar al color? Cuando este no está quemado, lo que hacen es que sí le prenden el fuego. Yo siento que tendría que ver más con el tono del color del chile Ok. para poder definir se quema o no se quema. Y digamos, esto, ¿qué tan eficiente es el proceso largo de dejar el chile quemándose lentamente toda la noche? O sea, ¿qué tantas veces de que elaboran el recado negro al día siguiente tienen que utilizar el fuego como corrector o como comodín para llegar al tono? O sea, Mira, sí, es como cuando tú eres experto en algo y ya te sabes de la A a la Z tu preparación. Si elaboras un recado y tienes más de 30 años de hacerlo, pues evidentemente ya sabes cuánto de fuego le vas a poner, cuál es la cantidad correcta que tienes que poner para que puedas llegar a lo mejor sí, la resultado. porción. Yo creo que tiene que ver con la experimentación del que lo hace. A lo Ok, mejor sí, un día puede decir, le voy a meter leña, pero resulta que la leña que le metió fue verde y entonces muy bien. no quemó completamente, entonces pues tengo que ayudarle al recado para que yo lo deje en el color que necesito. Pero Entonces, ya, sí. digamos que el recipiente donde se va a hacer el quemado largo, la base donde está el calor, tiene que llegar a una temperatura para que a lo largo de la noche se logre, digamos, quemar uniformemente los chiles, ¿no? Para llegar al Ujú, tono. sí. Vale, vale, vale. Y pasando ahora de esta parte del incinerado o quemado largo, la parte del remojado, que también dijiste que era muy importante por el tiempo eh, que conlleva, hasta Ajá. 3 días. ¿Cómo, ¿Cómo se hace? O sea, ¿cuánta cantidad de agua se le echa al chile? ¿Cuál es la cantidad de chile que quemaste? Si es Eh, necesario tener sí. los 3 días, ¿qué cambia si no tienes los 3 días de remojo? ¿Qué pasa durante esos 3 días? ¿Cambias el agua? ¿No cambias el agua? ¿El agua es simplemente agua o es algún tipo de salmuera, agua con sal?
Tarda 3 días. Bueno, al menos ese es el proceso más largo que he visto. Se llega al ras del chile el agua y va con sal. ¿Sí? Y cada noche o después de 24 horas se retira esa agua y se le pone nueva agua con sal. Tiene dos funciones. La primera función que tiene el remojo con sal es retirar el amargor y segundo, hidratar el chile quemado. Eso ayuda a que cuando hagas el proceso de la molienda sea mucho más rápido. Ok. Y digamos que si elaboro recado negro en verano, que hace un calor fuertísimo y dejo, digamos, el recipiente en remojo con el agua, que si lo hago en invierno, que es un poco más frío el clima, ¿tarda más? ¿Hay diferencia? ¿Has notado alguna diferencia o sabes si existe alguna diferencia? ¿O si históricamente el recado negro solo se hacía como en específicos momentos del año? Pues básicamente el recado se hace todo el año, Ok, aunque el recado se utiliza específicamente para fiestas. ok. Cuando haces un recado, y ahí tendríamos que diferenciar que hay recados específicos que son muy buenos comerciales y recados que son muy buenos para ferias. Eso va a depender el de feria de las temporalidades y el recado Industrial, por así comercial, decirlo. no le llamaría industrial. Bueno, no sé cómo llamarle, porque a lo mejor industrial para mí es, Comercial, ¿no? Comercial. ajá, eh, el Delta señoras que a lo mejor hacen a la semana 8 kilos, 10 kilos para vender, todavía mantienen esa esencia. Ahora, lo que decías con el tema de el calor y el frío, La temperatura. Sí, evidentemente, sí. sí, cuando hay más calor, el chile se incinera mucho más rápido. Y obviamente al tú agregarle agua y al haber calor, lo que hace es que el chile, digamos, tarda en enfriarse. Entonces, sigues teniendo cocción a partir de que le agregues agua al chile, a diferencia de que lo hagas en tiempo cuando hay frío, que básicamente en Yucatán es muy raro que haya frío. Sí, sí, es muy raro, muy, muy raro. O sea, nuestro frío es de Sí, 25 grados y ya tenemos heladera. sí. Y Anda, güey. regresando un poco a la técnica y pensando un poco también en la técnica esta de el PIP, ¿tú le das algún tipo de conexión a esa técnica de que tenga una base caliente y que gradualmente ese calor vaya subiendo y cocinando o quemando todo el producto o la elaboración que estás realizando? ¿Del recado o de una preparación? Del recado, del recado. No, no he No, visto que lo hagan en PIP. Más ok. bien el recado para la preparación, sí. O sea, sí, sí se hace. Sí, o sea, sí, sí, sí. El El relleno negro, relleno ¿no? negro, más bien, dices tú. O Sí, sea, El el relleno relleno negro. negro, sí, Sí, como a primera gran aplicación del recado negro sería sí. en pie, el PIP. enterrado, sí, definitivamente. Oye, Ah, perdón, eso sí, David, pero sí. vamos a entrar ahora al tema ya de aplicaciones, ¿no, David? Me parece. ¿Aplicaciones? No sé en Vale. qué punto de la entrevista vas, no sé, tú dime, yo no. Eh, Iba a ir ahora en la parte de si se podría utilizar el agua de remojo de los chiles para algún otro tipo de productos. Y Dale, luego yo tengo una íbamos duda, a seguir con el molido. pero puede esperar. Sí, dale. Sí, Yo no he visto que lo utilicen, se desecha. está. Solamente el último remojo es el que sirve a veces para hacer el relleno cuando es de feria, porque cuando es comercial, pues obviamente el comercial no lo cocinan, lo venden. Entonces el caldo es lo de menos. O sea, sí lo tiran. Ok. El agua, Ahora vamos. entonces, si hay agua, si es desecho. Es decir, en términos generales, esta agua, ¿tú la consideras un agua no utilizable? Es decir, tiene que ser desperdiciada. Eh, no, yo diría que no, que sí se podría utilizar, porque evidentemente ahí tienes sabor. O sea, a tú al tirar el agua estás desperdiciando sabor. Solamente que aquí no se le da ese uso.
Hay una cosa antes de pasar, David, al siguiente tema. Sí. Me interesa mucho esta diferencia entre el recado negro y el chirmole. Porque finalmente en toda la península y después ya comenzando o llegando hasta Tabasco, incluso pasando a Guatemala y un poco más abajo, es decir, digamos como lo que podríamos considerar como la persistencia maya, ¿no? Eh, digamos que lo importante del asunto es diferenciarlo con el chirmole. Hay dos, incluso dentro del mundo del chirmole, está estas dos como expresiones y variantes que se llaman chilmol o chirmole. Digamos que sí obedecen a diferencias puntuales, pero son muy parecidas, uno más líquido, uno más espeso, uno más picante, otro menos picante, peleándose entre ellos, digámoslo así, discutiendo como la superioridad o la originalidad de la receta en este caso. Pero tú hiciste una diferencia muy puntual respecto a chirmole y recado negro, aunque para mí siempre ha sido el origen, la misma base, que es justamente el proceso de los chiles secos puestos en calor y posteriormente incinerados. Tú haces una diferencia y lo sacas como hacia a otra columna, digámoslo así. Para mí me parece, eso es a ver, estoy peloteando y estoy soltando ideas, ¿eh? Me parece que es la gran madre o la columna vertebral es el recado negro y de ahí se desprendería el recado negro como tal, el chirmol y demás. ¿Puede ser así o tú sí sientes que hay diferencias que lo tienen obligatoriamente que llevar hacia otro orden, digamos? Yo creo que la base es el recado negro, Okay. ¿sí? Y de ahí van a salir las otras preparaciones. Hay recado negro de fiesta, hay recado negro que es comercial, pero no es industrial, y está el chirmole o recado de chirmole, que la única diferenciación es que no pica y se le agregan almidones. O sea, ya es más como para hacer, digamos, una salsa espesa, ¿no? No, porque el chirmole no es una salsa, es una preparación. Ok. En ese sentido sería, el chirmoles podría parecerse o podría ser una interpretación del relleno negro, ¿no? Exacto. Como Sí, una nada más. manifestación, digámoslo, regionalizada o interpretada bajo la estructura de ciertas áreas del país. No lo sé, ¿coincides? Aquí en Yucatán, el hacer chirmole es como hacer una comida cotidiana, porque el chirmole, a diferencia del relleno, no lleva but y no es picoso, ¿sí? Y el chirmole se puede adaptar no solamente a la carne de pavo. Se hace chirmole de pollo, chirmole de codillo, chirmole de frijol, chirmole de frijol con ciruelas. O sea, es más como comida del día un chirmole que un relleno. Okay. Digamos que el relleno negro es como la expresión superior del recado negro. Sería como una aplicación festiva, la más elegante y la más, sí, festiva, ritual incluso, ¿no? Imagínate tener que hacer un relleno de 3 días, Lalo. O sea, toda la complejidad que tengas en la preparación. El que tengas que hacer comida para 2,000, 3,000 personas y que el recado esté en su punto y en su color y alimentes a más gente. O sea, ahí te da el rango del recado. En esa comparativa, el relleno negro podría entenderse, o su símil continental del México continental no peninsular sería un mole, ¿no? Pues sí, yo posiblemente No, bueno, un mole es otra cosa en el sentido de que tiene muchos más ingredientes. No, no me refiero a la preparación en sí misma, me refiero Ajá. a su ritualización Sí. Sí, a toda su interpretación. Sí, exactamente, sí. Yo siento que sí estaría en ese rango a su relevancia de social, la su relevancia. relevancia, Sí, en una boda en Puebla tú vas y te dan mole, ¿no? En ok. una boda en Yucatán tú vas y te dan relleno Recado. negro.
O sea, Ok. y es relleno negro así todo súper bien elaborado, ¿no? Imagínate un relleno negro de 12 señoras, 15 Pero señoras. me parece, perdón por el paréntesis, pero me parece Sí. tremendamente revelador, güey, que digas esto, porque creo que en términos reales podría ser una muy buena manera y manera muy sencilla y práctica de explicar justamente la relevancia del cuidado técnico del principal gran saborizante o gran productor de sabor que es el recado. ¿Sí me Sí. explico? Es Sí. decir, en el momento en el que nosotros hablamos de sexto sabor, estamos cuidando los chiles secos para efectos de aplicarlos, ¿no? En un adobo y posteriormente expandido en un mole. En el caso de Yucatán y su pertinencia en términos de los chiles secos, cuidas el proceso del recado negro para después producir el gran plato y su gran manifestación, que es el relleno negro, en términos festivos comparativos por su relevancia social con el mole. Me parece fascinante la propuesta, ¿eh? O sea, me Sí. emociona mucho porque creo que no lo hemos sabido explicar así, ¿eh? Ujú. Tiene que ver mucho también, creo yo, fuera del país, bueno, fuera del estado, con el hecho de que la gente, y nos ha pasado porque mi mamá es de Michoacán, que en Michoacán, si comes negro, es así como, no es muy agradable a la vista para ellos. Sí, lo que Este, Muy probablemente tiene que ver con el color, que la gente no se avienta a comerlo, uno, y dos, que posiblemente al ser picoso, pues mucha gente no come chile en el país, entonces eso, eso siento que ha demeritado mucho. Y también el hecho de que pues es condimentado, entonces hay gente que no tolera tanto los condimentos y lo hace ver como un platillo muy fuerte, pero que al final del día para nosotros es un platillo este, festivo y muy rico. Al menos en mi caso, mi favorito es el relleno negro. Y Yendo además, un poco, yendo un poco de la mano, perdón, Lolo, de la relevancia del recado negro, dentro de la sociedad yucateca, tú podrías decir que el relleno negro tiene la misma relevancia o tiene aún más relevancia que la cochinita pibil en cuanto a su uso, porque dijiste que en bodas utilizan relleno negro, pero cochinita pibil también entraría dentro de dentro de ese rango, por así decirlo. Si tú vas a un mercado en las mañanas, puedes conseguir cochinita todos los días. Si tú vas a un mercado y quieres comer relleno negro, no lo consigues. Ahí te respondo. Podrías Vale, conseguirlo solo en domingos o comerlo solamente en fiestas. vale. Entonces, sí es más relevante el relleno negro. Exactamente, en Vale, términos festivos. Evidentemente la cochinita también en cuestiones festivas, porque hacer una cochinita es abundante, entonces podrías darle de comer a más gente. sí. pero, perdón, y ahí quisiera yo ahondar, Wilson. En ese Sí, sentido, al menos las experiencias durante 3 años, recuerdo justamente que los momentos más importantes en términos rituales, en términos de muertos, sobre todo en Día de Muertos, que es como un momento, o sea, Hanal Pichán, pues, ujú, que es un momento, yo creo que en comparativa, similitud, pues, en términos de lo que significa para Oaxaca o Michoacán, en ese nivel de relevancia y profundidad. Además, mejor expresado nunca, que es un tema de producir un color negro a través de la incineración, del quemado, de la exposición, de la ritualización con el humo, es decir, por hablar de estas condiciones socioantropológicas, me parece muy pertinente esta como pregunta y esta puesta en escena y además poner a la luz, ¿no? Echarle luz a esta idea de que la cochinita pibil es el gran plato yucateco. Sí,
en términos de lo popular y lo frecuente, pero en realidad la columna vertebral, y me emociona mucho porque confirma el sexto sabor y eso me pone muy feliz, pero muy feliz, güey. Sí, sí, sí. Es el relleno negro, güey, porque es cierto, no lo encuentras. Es casi, sí, es un privilegio, es de domingos, es un ritual después de misa, o muy temprano por la mañana, y en términos de shock cultural, para cuando venimos de otra parte, es imposible de comprender, güey. O sea, es como, es el primer gran bautizo de lo yucateco, güey, ¿no? O sea, como el primer gran golpe a ver si realmente soportas o entiendes, además del clima, entiendes la profundidad de la cultura, güey. Me parece un planteamiento, y ahí te lo dejo, David, porque hay que trabajar en eso. Me parece un planteamiento que no podemos soslayar y que tenemos que basar en gran medida la explicación de la relevancia de esta investigación para efectos de que el mundo lo entienda así, güey, porque además es una nueva ruta, o sea, es como el relleno negro lamentablemente no está valorado como debiera, incluso pierde por default en contra de la cochinita pibil, y a mí siempre me ha parecido injusto. Qué bueno que estamos haciendo este ejercicio, me parece increíble. Nunca había hecho yo conciencia de esto. Lo sabía, pero por un tema como de inercia, pero hacer consciente este proceso me parece muy digno. Continúa, por favor, David. Solo quería Y es que, nada más para decirte, y es que también ahí podríamos nosotros tener que considerar que pues los tiempos de preparación son diferentes. Tú haces un recado rojo en 1 hora y un recado negro en 3 días. O sea, nada más para empezar el tiempo, o sea, está súper... Sí, totalmente es diferente. diferente, sí. Vale, y una última pregunta en relación a esto. ¿Los colores de los recados tienen algún simbolismo dentro de la cultura? Digamos, el color rojo, el negro, el verde, el blanco. ¿Tiene algún simbolismo estos colores dentro de la cultura yucateca o que sepas? Hasta donde leí, los colores están representativos en los bacaves, que son el sostén del universo, junto al yaché. Estos bacaves son el Lakin, Shikin, Shamam, Nohol. Cada uno tiene un color Sí. específico. Se ha asociado con los colores de la comida, pero no hay alguien que específicamente te diga que es así. Al menos hasta donde yo he podido leer, no tiene que ver con el tema de alimentación. Sin embargo, se asocia, pero no Okay. hay alguien que lo haya definido como tal. Vale. ¿Cuál es el negro a cuál está definido? Pues un punto cardinal también, ¿no? Sí, es que los puntos cardinales son los bacaves. No sé si te acuerdas de la ceremonia que hice en ¿A cuál corresponde el negro? Chiapas. El negro corresponde a la puesta del sol, que es Chiquim, O sea, Vale. que es el poniente. O sea, lo es. Para nosotros, Sí, oriente es donde sale el sol, poniente es donde se oculta el sol. Ah, claro. No, entonces es el este, ¿no? es el este. Ajá. Sí, 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 es el este. Okay. Sí, porque está relacionado el negro con el inframundo. Sí, eso Se quería... supone, sí, entonces en términos de antropológicos, la puesta del sol Sí, es cuando el llegas al camino al inframundo, inframundo, ¿no? el camino al inframundo, entonces es el negro y renaces en el oriente. Y por eso se utiliza en la fiesta del Día de Muertos, el relleno negro, ¿no? No se ¿O no? utiliza en fiestas de muertos. ¿No? Ok. Si te ponen el relleno negro en la mesa, si la comida es del muerto fue una de sus favoritas. Pero que hagas una comida relleno negro para muertos, no.
Vale. ¿Sí? Al menos no lo he visto. Es que a mí me tocó 3 ceremonias. Igual a los 3 les gustaba, güey, pero me tocó verlo mucho, ¿eh? Mucho, 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 Pues, mucho. es como que si yo me muera, cuando pongas en la mesa mi foto, vas a poner relleno negro. Mezcal, güey. Aparte. Y no te digo que otra cosa porque no vas a poderlo poner. Eso no, eso ya te lo buscas tú allá, pues. Oye, no, fíjate que no, al menos a donde he estado no he visto que hagan, o sea, Vale. que sea el relleno negro, que sea una preparación de muertos, no, yo no lo he visto. Qué raro, O fíjate, sea, porque yo sí. Me tocó verlo 3 años y es extraño. sí, porque nosotros aquí de ley es el PIB, de Sí. ley es el PIB y la comida que al difunto le gustaba, eso sí. Y en muchas ocasiones sí es el relleno negro por el tema de gustos, pero que digas que tenga que ser, al menos hasta donde yo he visto, obligación a hacer relleno negro en muertos, no. Vale. Bueno, ya regresando un poco al procedimiento, Ujú. iba a preguntar algo sobre la salmuera. Ah, sí. ¿Hay alguna concentración específica de sal en el agua que se utiliza para el remojo de los chiles? Son puños. O igual se hace al sabor. Ajá, Ok. sí, y eso Solo tiene que ver, habría que bueno, al checarlo. menos hay una señora a quien le consumimos recado que algunas ocasiones está algo salado y a veces está algo, este, algo insípido, no es algo controlado por ella, sino más Ok. bien es, la Y es agregan, muy, y el remojo es muy relevante en el resultado final, ¿no? Porque el chile absorbe al final un poco esa sal sí, sí, durante el remojo. así es. Vale. Pero de igual manera, digamos que si ya estás moliendo y te das cuenta que le falta sal, le agregas más sal, ¿no? Exactamente. Ok. Y Pero ya hablando, ahí es donde adquiere la nota salada, es decir, de ahí provendría. De la salmuera yo, sí, Sí. Vale. sí, yo siento que sí. Y acuérdate que al final, pues lo que hacían, que platicábamos la vez que viniste, que al final rectifican el sabor, como este potencializador de sabor. Por lo tanto, entre más reposado esté en esta salmuera, mucho mayor va a ser la presencia y la integración, digamos, de la nota salina. Exactamente. ¿Vale? Okay. una pregunta de acuerdo en cuanto al sabor. ¿Qué tanto influye los otros productos, además del chile, que se incluyen en el recado negro, digamos, la cebolla, el tomate, el ajo, la pimienta, el clavo? ¿Qué tanto influye esto en el sabor? ¿Es muy relevante, tú dirías, para el sabor final o sí predomina más el sabor del chile quemado? Predomina el picor cuando es un buen chile. Y en el tema de las especias es que sí te libera aromas. Okay. Sí, más bien, más que en el sabor, en el aroma. Nada más, ok. Bueno, en cuanto... Y escuché que decías Sí, tomate. Al menos yo no he visto que le pongan tomate al sí, recado negro. vale. Que se aceda. Ok. Sí, pero Y ahí, en cuanto... ahí me encanta porque es la comparativa exactamente, bueno, prácticamente igual a la del tema del mole cuando lo hacen con o sin tomate. Ujú. Eh, dentro de las creencias existe que tiene su explicación científica y además muy lógica, porque normalmente cuando te venden una pasta de mole está tanto tiempo expuesta que si tiene un producto que no está bien cocinado y además está en crudo y luego con una tendencia ácida, pues termina fermentando, termina provocando una putrefacción. Pasa lo mismo con el mole, es decir, en Oaxaca es ley que si tú haces mole para hoy, le podrías poner tomate rojo, o sea, jitomate. En el caso de si te des para mañana o te lo llevas o lo que sea, no se te vaya a ocurrir nunca ponerle jitomate. Y luego te venden en algunos lugares tu bolsita de tomate, güey, ya molido para que se lo pongas. O sea, es un tema, a mí me parece muy chistoso porque evidentemente, entre más cocinado esté un producto, mucho menos riesgo tienes. Es decir, disminuyes el riesgo, no es que lo elimines, simplemente lo controlas. Y luego, si tú haces una pasta de mole,
en la que estás cocinando los productos por separado, los mueles, los empastas por horas y luego los regeneras, ¿qué carajos? Ahí no va a entrar nada, güey. Pero eso, o sea, al final es parte como del uso y la costumbre y de estos juegos, ¿no? Que desafortunadamente, David, y eso lo sabemos, David Wilson, que se convierten posteriormente en estas como licencias técnicas, ¿no? En la que todo mundo basa verdades, como lo que me está pasando ahora con el arroz con leche, ¿no? Que todo mundo es como si hubiera escupido en la cara en la imagen, o sea, hubiera ido a la basílica, hubiera agarrado a la Virgen, hubiera subido y lo hubiera escupido, ¿no? Porque todo el mundo defiende que es la canela. Bueno, gente me está acusando de enfermo mental, güey, ¿no? Y Yeah. mal. Ojalá y así defendiéramos el asar un chile, güey. Yeah. Aquí no ponemos canela, aquí ponemos hoja de naranja agria. Ahí está. Y seguramente haya lugares donde el arroz con leche sea salado también, entonces. Sí, güey, ya un punto donde Sí. ya. Yeah. ¿A ti te gusta andar de argüendero y pelearte con todos hasta por el arroz con leche? Pero yo no, fue sin intención, pero demuestra y nos revela lo sostenido con hilos y muy delgados que tenemos el asunto de las seguridades técnicas en México, ¿sabes? Porque a mí aquello que es una gran virtud es tu gran derrotero, es decir, en la hiperdiferencia técnica, y eso es importante, David, ¿no? En la hiperdiferencia técnica o en estas como microexpresiones técnicas, licencias técnicas, entre comillas, la gente basa su verdad. Y yo estoy de acuerdo, porque es una manera de materializar y apropiarse una receta para efectos de hacerla sentir eso, propia, hacerla suya. Pero esa no es una verdad técnica, es una expresión personal o regional que si tú vas sumando en incidencias, es decir, si la haces regional, pues va siendo un poco verdad. Yo no me voy a pelear con el tema de la canela en el caso del arroz con leche. Está bien. A mí me caga, no la soporto. Lo único que dije es que huele feo. No dije que no llevaba. No dije que se la tienen que quitar. No dije que esa es una receta mala. Pero le escupí en la cara a las verdades sostenidas, fangosas, ¿no? Sí. Que mucha gente tiene y sobre la que sí está fundamentada la cocina mexicana. Y es eso justamente en Yucatán. La ventaja que se tiene es que las expresiones son más cortas, ¿sabes? Estas licencias, digamos, técnicas son menores, son mucho más fáciles de identificar, estas como de pronto ocurrencias técnicas, ¿no? Y estoy grabando yo un podcast, lo terminaré ya, de que habla y se va a llamar Las abuelitas mienten, güey. Y, perdón, pero Sí, igual y te atacan con ese título. no, a ver, me importa un bledo, güey, pero por una razón, oye, si hoy en día que tenemos la mayor cantidad de información acumulada en la historia de la humanidad, a la gente le da hueva investigar. Yeah. ¿Tú te imaginas hace 80 años, cuando no había nada, güey, que le tenías que ir a preguntar a tu abuela o a tu mamá, güey, sobre la receta de XYZ? Yeah. Güey, o sea, la gente también le daba hueva antes, güey, pues, es así. Entonces una de esas la abuelita dice, oye, pues ¿sabes en qué voy a hacer? Y esto es el ejemplo que voy a utilizar porque es cierto. La cochinita pibil. Es decir, hay tanta manifestación respecto a ella que llega un momento en donde la gente asume verdades. Está bien que se lo crean. Mi abuela materna, que no era de Yucatán, evidentemente, ni tampoco era de la zona, era de Hidalgo, criada y aprendida a cocinar en Oaxaca, en la Mixteca, no en el Valle Central, en la Mixteca. Ella aprendió a hacer la cochinita pibil chilanga, que era vinagre, jugo de naranja, recado rojo y chiles, güey. A ver, yo os digo que esta es una expresión chilanga, es la cochinita chilanga, y bravo, ya conciliamos. Pero la verdad es que de dónde mi abuela tenía razón en términos de una cochinita purista, no, güey. Mi abuela a lo mejor le dio hueva a preguntar y en una de esas dijo, oye, pues no hay naranja agria, pues ponle vinagre. Ah, pues dale, güey. ¿Sí me explico? A lo mejor le dio hueva a investigar, güey. O a lo mejor no hay el producto. O a lo mejor ni se cuestionó. Probablemente, ¿no? Pero
así se hace, ya está. Pero eso no es ley, güey. Y eso no, Ya. no son las tablas de Moisés. Y el asunto está en que en México tenemos la piel bien delgadita, para cuando nos tocan una efigie cultural. El problema es que son defensas, como en el caso de Yucatán, que son muy superficiales, tremendamente so- Sí, sí, sí. lo que hablábamos el otro día de Patrick, lo que hablábamos de lo que han hecho muchas personas, para efectos de defensas de aquí Sí. para allá, banderas que no necesariamente son. Sí, o apropiación de la propia receta y decir que es suya. Sí, 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 sí. Y, Claro, lo y que es ahí estamos diciendo. donde te vuelve loco porque resulta que si se exporta, ya es ley, güey. Puta, Sí, es como de, ¿por qué? ¿No? sí. Creo que esto es importante. Yo quisiera una cosa puntual. No sé si llegaremos ahí, me lo dirás, David. Eh, la definición organoléptica de color, sabor y aroma del recado negro perfecto, digámoslo así. Sí. Sí, sí, ya íbamos a llegar Ah, justamente vale, vale. después del video venía eso, sí, No, sí. sí, sigue, sigue, sigue. Yo me estoy. Porque es que hablaste al principio del color, ¿no? De la diferencia. Y a mí hay una cosa puntual que me emociona mucho y me contrasta, que es el tema del picor. Tú haces mucha puntualización desde que lo preparamos allá sobre el asunto del picante, es decir, de la nota de capsaicina, es decir, de esta presencia sí o sí de la capsaicina, e incluso, que es algo que a mí me sorprendió muchísimo, que la diferencia puntual entre el chirmol y el relleno negro, perdón, es Ahora vuelvo, voy por mi justamente, cargador, ¿vale? sí, sí, dale, dale. Es justamente, de todos esto está grabando, es el picor. O sea, es que es increíble porque además algo me gusta porque, al menos en propuesta, porque independientemente de que es un asunto que es, sí, un tema de sabores, un tema de experiencia, un tema incluso de gustos, entre comillas, también es cierto que es una nota que tenemos poco valorada y creemos que es un asunto incidental. Pero tú lo haces como una diferencia real, es decir, como una diferencia que sí distingue uno de otro puntual y radicalmente, güey. A mí me interesa mucho eso porque al final eh, cambia la perspectiva, ¿sabes? Del uso de lo que hablábamos, David, del uso de las cenizas, de otro tipo de Sí. cenizas, del origen de las cenizas. Mantener las notas de capsaicina me parece, puta, es un lujo y además un privilegio para efectos de cualquier plato. Y por lo tanto, la distinción global de que este plato proviene de un chile seco y por lo tanto es mexicano. Eh, en fin, estas perspectivas sí me interesa como tocarlas. Vale. ¿Vas a decir algo, Wilson? O... Ah, no, es que mientras más picoso estés, mucho mejor, creo, en temas de recado. O Pero sea, esto es un asunto, mi pregunta es a lo mejor un poco ambigua antes, pero ahora te la haré puntual. ¿Esto es un asunto de gusto tuyo? Es decir, ¿o si has encontrado que la calidad dependiera en gran medida del asunto del picor? es del picor, Lalo. O sea, si tú vas a un poblado, no sé, te voy a poner ejemplo de Sijo, que lo tengo a 15 minutos, y hay gremios y hacen recado, la gente busca el chile que pica para hacer el recado. Y creo que tiene que ver mucho con el tema de, y no sé si esté bien o esté mal, con el tema de la cheva. Mientras más pique, más le tomas. Y si es un gremio, te conviene que te tomen la cerveza porque es lo que te deja. Por ahí podría ser una parte. Pero al Pero, a menos ver, en el tema, no, un paréntesis. sí, Hay una cosa importante y decíamos el tema del origen del chile. El chile chahua o el chahua ic, su condición natural es alta en picor. ¿O sí, será que el comparativo, el sustituto El maligno, de que es el chile de árbol, es mucho más picante, güey? Y por lo tanto no, ya haya habido una costumbre o una proximidad mayor del picor como necesidad, más que como un asunto de puntualización
y diferencia técnica? No, sí pica el chaguac. Sí pica y pica fuerte igual. Y yo creo que lo que se hizo con el tema del chaguac es que como ya no se está produciendo, lo que tendrían, lo que más bien hicieron es que buscaron un chile que estuviera como al nivel de picor para poder mantener el picor en el recado. Obviamente que cuando nos traen, yo al menos aquí en que hago recados, he visto hasta 5 variedades de chiles que nos traen de otros estados y cada uno pica diferente. El que más me gusta por el tema de picor es uno alargado como cola de ratón, Sí. porque ese pica pero que da gusto. Entonces ahí yo tengo que rebajar el chile que pica con el que no pica para tener un picor estándar, por decirlo así. Con qué características tendría que tener? Es decir, no puedes sustituirlo con estas aberraciones que yo he visto de guajillo, pasillas, anchos y... No, es de árbol. Tienen que Claro. ser chiles de árbol. Vale. Sí. No, no, al menos yo no he visto que lo hagan con otro chile que no sea de árbol. Nada más que Esto, David, es importante para efectos Sí. de las siguientes entrevistas, porque podríamos tenerla ya como una pregunta de batería, es decir, tener dónde está puesta, digámoslo así, la mayor virtud o facultad en términos organolépticos de un recado negro. Porque me parece muy pertinente, me parece contrastante y a mí al menos, que mi búsqueda es el sexto sabor, pero para efectos claros tienes que entender que, bueno, yo tuve que entender que la capsaicina tiene que ser como gradualmente dosificada, ¿no? O sea, que Sí. tiene que ir como de a poquito para que la gente se emocione y se haga adicta. Sí. Tú lo marcas como una, y en esa medida es como, no esconder, pero sí modular la manera en la que vas incorporando picor a las cosas, ¿no? Incluso en la técnica del sexto sabor es retirar venas y semillas y por lo tanto y teóricamente disminuyes de facto Sí. el 75% del contenido de capsaicina de un chile seco. ¿A qué voy? Aquí no, aquí tienes el 100% de disponibilidad de capsaicina porque está todo. Sí. Se pasa por el proceso técnico de quema de 12 horas y el posible o no incinerado. Y se mantiene, güey, la nota de capsaicina. Y es una nota distintiva, me parece muy valiente y me parece, si estuviéramos armando un caso eh, como si fuera ante la corte, o sea, pues, si yo fuera abogado, tenemos que armar un muy buen argumento para esto porque esa es la primera herramienta de destrucción del argumento mexicano en el mundo, güey. Que, claro, pues es que ustedes son mexicanos. A ustedes sí pica, Sí. pero para nosotros no. A ver, lo digo a futuro, ¿eh? No estoy diciendo que tú estés mal, Wilson, y que me gusta la perspectiva y la información, porque aguas con lo que tenemos que decir, David, para efectos de explicarle que tiene que existir. A lo mejor habrá maneras de decirles, si usted ya se siente yucateco, chingue su madre y póngale todo. Si quiere usted empezar, pues vayamos. Hacemos una clasificación: recado para yucateco, Sí, o sea, recado para persona normal. O Pues las versiones. no, pues coman chirmole, sí, panini de chirmole. Bueno, sí, también. Pues sí, ¿qué Pero, quieres que pero, te diga? pero ahí lo nutritivo de esto es que, y eso no echémoslo en saco roto, David, Sí. sí puede existir una clasificación o al menos un proceso para llegar al recado negro, digamos, optimum, ¿sabes? El de las condiciones de autenticidad y yucatequicidad o peninsularidad más próximas. Pensemos, Wilson, que esto es importante, o ambos, por favor, que los códigos que tenemos que hablar en términos de que el mundo conozca nuestra cocina son códigos que tenemos que ir homologando. Es decir, ni yo me voy a esconder para caerte bien. ¿Sí me explico? Ni yo te voy a obligar a convertirte, intoxicarte de capsaicina para que lleguemos a ser amigos. No. Nuestra mexicanidad del 2020 y por lo tanto el futuro
en términos culinarios y técnicos, es de conciliación. A ver, ni yo te voy a poner todo, pero tú también no mames y un poco come, Sí, güey. sí, sí, O sea, ¿sabes? sí, sí, sí. Y ese No, punto pero medio es el que las técnicas nos podrían dar estas versiones como de 100% picor, por estadísticas así, 100% picor, 50% picor y a lo mejor un 25% picor, que en comparativa no es otra cosa más que una Szechuan o es un tipo de pimientas. Esto es importante porque nos permitirá elaborar documentos para cómo lo explicarás allá, David, que eso sí. es... Este punto me parece interesante porque yo viví estos últimos 3 años con mi roomie que es brasileño y él al inicio no comía nada de picante, le hacía algo y no podía comerlo. Y digamos, ahora en enero hicimos una comida con amigos y él pedía picante y pedía más y pedía más. Entonces, es un gusto que se puede Sí. entrenar, por así decirlo, sí. Sí, sí, sí. En términos fisiológicos, ese es el fundamento del sexto sabor. Es decir, es Sí. una ruta de entrenamiento y de Se vuelve costumbre. adicto. Es Sí. que, mira, el sexto sabor está fundamentado en términos fisiológicos de algo que se le llama reverso hedónico, la relación entre la adrenalina y la dopamina. Sí. Y no hay más efecto, al menos de que sea algo por vía no natural o por vía de consumo, es decir, alguna droga, que te libere o te estimule la sensación de placer. Pero en términos naturales, solamente se puede obtener bajo 3 vías. La primera es el ejercicio intenso, que es liberación de adrenalina y lo posterior dopamina, compensación de dopamina. El segundo es un enchilamiento o una alimentación que sea tan riesgosa en términos fisiológicos para el cuerpo, picarse, te arde, te sudas y demás. Y la tercera es el orgasmo. Yo a la fecha no sé de nadie que no le guste tener un orgasmo, güey. A menos de que no lo haya sentido nunca, güey. Y eso es algo importante. Yo sigo siendo virgen. Se ve, se ve, pero ¿cómo comes chile, manito? Pero, ¿qué tal el amor? El recado negro. Es recado negro y picoso. Es picoso. Esto es importante, porque además, yo creo que lo lindo es que en el punto medio nos va a hacer coincidir con el mundo, güey. Y es inminente que en el momento en el que alguien del fuera de lo mexicano que no conoce esto pruebe un poco de relleno negro o un chirmol, el siguiente paso es, porque en la mesa va a haber habanero, ¿sabes? En la mesa va a haber otros platos con otras notas de picor y sabor. El siguiente paso va a ser otorgarles un chirmol un poco más picante y luego hasta llegar al recado negro. ¿Sí me explico? Y esto es importante porque la traducción luego va a ser, oye, ¿y cómo se hace esta pasta negra? Son chiles. ¿Cómo? Sí, sí. ¿Estás comiendo única y exclusivamente en un porcentaje mayoritario? Chile. Chiles secos quemados. Sí me explico la ruta de explicación. O sea, la ruta de convencimiento. Por eso siempre he dicho que el sexto sabor es una declaración de guerra. No más que aquí es como Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Ya no vamos a cargarnos a todos por las bombas, güey. Lo que vamos a hacer es seducirlos poco a poco. Cuando la gente entra a este ritmo, no regresa. Sí, Porque se no, no vuelve hay forma. adicto. No hay forma de escapar. No hay forma, es que no la hay. Porque además, No. y una vez, y te pasará, Wilson, cuando pierdas la virginidad y encuentres el orgasmo, dejarás de comer tanto chirmol, tanto relleno. Diré, vaya, hay compromiso, no puedo comer chirmol. Exacto. En el mercado. Oye, quitarás eso de la grabación. Sí, esto. Te estás Bueno, evidenciando. No, manita, regresando al molido ya, que ya llegamos al molido, vi que, digamos, si se hace el proceso correctamente, de 3 días de remojo, ¿cuántas moliendas se le tiene que dar al chile? Una. Y he visto que en recetas, en videos de recetas que hacen regado negro, siempre tocan
la granulosidad del chile, sí, bueno, del recado que está saliendo. ¿Hay algún tipo de textura específica que tiene que tener al moler? ¿O te fija en eso la gente o simplemente... Sí, cuando tocas el recado para molerlo, lo que tienes que ver es que no esté granulado, porque si no, no aprovechas la ceniza. Ok, Y ahí es cuando aprietas más el molino, para que salga mucho más fino. vale. Y ahora, en cuanto a utilización de este recado, he visto que lo diluyen en agua. Digamos, en la receta que hicieron para el relleno negro, esta pasta la diluían con agua y luego la colaban para echarla al pavo y así luego ya empezar la elaboración. ¿Cuántas veces se puede hacer este proceso de extraer esa pigmentación y ese sabor a esa pasta? ¿Una vez solamente o...? Hasta 2 veces puedes trabajarla. Vale. La primera es como para extraer completamente el color y la otra es como para ya ir extrayendo los sabores, porque cuando estás colando lo que haces es que el colador lo vas como aplastando para que vaya liberando todo lo que queda de residuo en el colador. Ok. Ya lo demás nosotros lo tiramos, pero el chef Lalo, en una preparación que hicimos el día que trabajamos el recado, pues tuvo aprovechamiento. Sí, vi que hizo los hígados Sí. con esta pasta, ¿no? Sí. Sí, hígados, tripas, El adentro, el borscht. Sí. el bochoch. Que eso Vale, es y... virtuoso en términos de aprovechamiento y de integral del producto. Si hay una... No picaba tanto, ¿eh? Ahora que lo recuerdo, ¿verdad? No, no era tan... No, tenía como un recado intermedio. Sí, 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 sí. Sí. A pesar de que era todo el bagazo, pues, del producto. Porque igual y no conseguí chile del que pica. Claro, sí, 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 sí. ¿Y tú consideras que ya obteniendo esta pasta después de la molienda, es mejor utilizarla enseguida o como decimos aquí en México, que el recalentado mejora los sabores? Tú dices que mejora el sabor del producto si se deja reposar un día, 2 días y luego se utiliza. Mira, O... el Sí, recado que hacemos del día, tiene que utilizarse si no se refrigera en el día, porque no tiene ningún conservador. Y el recado que ya te venden las señoras, que es comercial pero no industrial, ese reposa y tiene, y sí ayuda en cuanto al sabor. sí se O sea, potencia el sabor de un día a otro, sí, digamos. sí. ¿Sabes cuánto tiempo puede llegar a reposar? No, Vale. Okay. no, porque no hago recado como para vender, como para que podamos observar si en cuánto tiempo se muere, en cuánto tiempo tiene potencia, pero yo al menos los recados que comemos aquí en Calachoa, al menos cada 15 días aquí en la cocina de mi mamá, se hace relleno negro. Y lo que hemos platicado con la señora que hace el recado es que ellos cada semana van a moler. Okay. Y como hay mucha movilidad, o sea, no es un recado que se estanque. Okay. Sí, en ese sentido funciona igual como las moliendas justo de los platos festivos, ¿no? De los moles, de las pastas de los moles o de cuando ya la gente tiene su estructura de ingredientes, llevarla a moler, parte del ritual, regresar y aplicarla toda o venderla toda o finalmente darle un uso puntual, o sea, o repartirla, en fin. Entonces Ahí valdría la pena, Lalo, puntualizar que hay recado negro para comercializar no industrial y hay recado negro del día. Del día es el que se hace en festividades. El que la señora, por ejemplo, si hay gremio en mi casa o
se preparan 3 días para hacer el recado y es de consumo inmediato. Ok. ¿Sí? Y está el recado negro que es el comercial doméstico, no sé si llamarle así, que es el que se hace y puedes utilizar en el que tú no haces tu pasta, sino solamente compras la pasta y lo que haces es el relleno. Hmm. O sea, que son dos cosas diferentes, pero que llegan al mismo objetivo. Pero el proceso de elaboración de uno y otro es el mismo, ¿no? Sí. Digamos, solo que el que se comercializa se deshidrata, ¿no? Al sol. O como... No, una Esta vez que lo muelas, se envasa. envase. Sí. Ok. Pero Vale, es que hay la incorporación de otros ingredientes, es decir, habrá... algún No, conservante Ah, sí, debe de específico, haber algún conservante. ¿no? Sí, estoy seguro que sí. vale, algún O sea, por ejemplo, antioxidante. perdón, David, yo voy a Jalacho. Hay una señora que se dedica a hacer recados. Sí, Le pondrá alguna otra cosa para efectos de que dure más, güey, ¿no? yo creo que sí. Que tiene que ver con ácidos, hasta donde yo sé, es decir, acéticos, pero hay gente que Ah, exacto, estaba pensando en un ácido cítrico. sí, o naranja agria, o mezclas de vinagre con Mm, naranja agria, limón, me imagino que es polvo. Es polvo que usa. Ah, tú ya hablas de aditivo Ya, ya. de algún aditivo conservante. Sí. Vale, 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 vale. Obviamente que se podría buscar si alguna señora tiene algún secreto que no te lo dicen en ocasiones, de cómo lo conservan. Vale, Sí. vale. Pregunta ahí brevemente, para efectos de dejarlo muy claro, ¿qué no lleva un recado negro? Si es para comercializar, el tomate no lo lleva. Si es para el día, el tomate lo puede llevar molido, por temas de humedad y eso. Vaya, pero esa es una opción entre lo que sí puede incorporar o no. Pero si habláramos como de una versión purista Purista, ¿no? o la más etérea de todas, yo me refiero a estas porquerías de harinas y otras semillas, en fin. Las harinas en un recado no son recomendables porque ya se empieza a convertir en un chirmole. Ok. Ya Y aglutinantes, ¿no? Por ejemplo, exactamente. maicenas, bueno, yo he visto Eh, güey, que le muelen hasta cartón, cabrón. Maseca, minza, Esa harina. harina de maíz, harina de trigos, esto Exacto. definitivamente no lo... Para considerar un recado, no, ya estás convirtiéndolo en un chirmole. Vale. Tú tienes una batalla del chirmole como algo pedestre, así como algo... Es algo del día que cualquiera lo puede comer. Vaya, claro, lo que haces es darle lugar al relleno negro, lugar predominante, ¿vale? Ujú. Bien. Y no es que no me guste el No, chirmole, pero te no entiendo. pica. Digo, bien. Una pica. Eres Pues mamón, bueno. pues, digo, está bien, no pasa nada. No, es que un buen chirmole de codillo con frijol está buenísimo. No, sí, entiendo. Y es importante como darle este nivel o esta distancia para efectos de poder clasificarlo y poder entender sus condiciones. Eso está No, importante. y además, déjate de las condiciones, hacer un relleno es caro. Bueno, además, pues, sí. O sea, un pavo que lo rellenes con el boot, a un chirmole que agarras el codillo que sale barato y Frijol. Sí, igual en cuanto ajá, a o sea, rendimiento, ¿no? sí. O sea, esos son como los comparativos, por eso es importante enfatizar en que un chirmole no es un relleno, ¿eh? Vale. O Y sea, un digamos, recado negro sí puede ser chirmol. Si lo quieres picoso, sí. Vale. No, porque el chirmol dices que no es picoso. Pero hay gente que le pone chile. O sea, eso va a depender del gusto de la persona. Las diferenciaciones que no lleva el boot. Vale. Ya. No. Sí, más bien. Sí, ya. Un relleno negro está por perdón, encima. ¿qué es Sí, el bus? el ¿Qué es boot. el bus, perdón? Es el embutido que lleva el pavo para hacer el relleno. Es de Vale. carne molida con Ok. huevo. Sí, ok. Vale. Te
Te iba a preguntar en cuanto al rendimiento del resultado final, digamos, ¿qué tanto porcentaje de lo que inicialmente tenías o qué tanta merma tienes de lo que inicialmente tenías de chiles al resultado final? Digamos, tienes medio kilo de chiles para elaborar recado negro. ¿Cuánto recado negro te sale? ¿Igual medio kilo o pierdes? Pierdes bastantito. En 1 kilo de chiles puedes obtener junto con las especias, el ajo y la cebolla, hasta 350 gramos de recado. ¿Y eso para cuánta gente alcanza? Como para una familia de 6, 8 personas. Vale. Ahora te voy a preguntar sobre las características organolépticas de cómo debe ser un buen recado negro, el sabor, color, textura, bueno, picor. Pero vamos a enfocarnos un poco más en el sabor. ¿Cómo tú describirías el sabor del recado negro? De recado, picoso, ahumado, picoso, ahumado. ¿A qué sabe el recado negro? Esos dos. O sea, Vale, no, sí. picoso y ahumado. O sea, un sabor ahumado. Sabor, ingredientes importantes. Vale, pues vamos a la aplicación culinaria ahora del recado No, negro. espera. ¿Color? Color tiene que Sí, ser color. negro, brilloso, para que pueda ser un buen recado negro. Si es blanquecino, es porque ya tiene harina. Vale. Y eso también te da, pasando a tu otra pregunta, es que cuando tú tienes un buen recado negro y le das la aplicación, cuando tú lo diluyes en agua, el color del recado es brilloso. Por los aceites, que es eso. Sí, ¿no? Y que en cambio, si ya tiene harinas, queda como un negro opaco. Pardo, ¿no? Vale. Ajá. Sería una buena manera entonces de comprobación de una buena pasta recado negro, el diluirla primero para saber cuáles son sus condiciones. Sí. Por Recuerda que si ahumado, quieres, perdón, dime. recuerda que si quieres unir para hacer el relleno, si quieres unir la pasta con el líquido, tienes que tener un espesante. Pero no sé si te acuerdas que cuando hicimos el relleno negro y le puse la masa, no cambió de color. O sea, se mantuvo el negro intenso, brillante. Sí, pero ahí, en ese sentido, Wilson, hay que dividir siempre. En Yucatán lo tienen muy pegado, el relleno negro y su aplicación. Es decir, es como no separan, nosotros foráneos lo que hacemos es entender que el relleno negro es la primer manifestación o materialización o aplicación de esto denominado recado negro. Es decir, el relleno es un plato y el Y el recado recado es es otro. un saborizante, es decir, es un gran producto que saboriza, colorea y textura y demás. Texturiza, perdón. Es la esencia del plato, Lalo. Sí, es la columna vertebral sápida, digámoslo así. O sea, al final, en términos claros, es su primera aplicación y por lo tanto la dilución en alguna medida y la incorporación de diferentes elementos lo convierte en platos, ¿no? O sea, si lo metes más o menos espeso, más o menos diluido, más o menos picante, más o menos cocido, más o menos con carne, sin carne, con proteína, en fin. Es decir, ese es el elemento recado negro, es como comparable como una especia o como la sal, o sea, está en esta misma estructura de lo que da esencia en efecto a un plato, pero a efectos claros lo saboriza, lo colorea y lo texturiza. Para probarlo, yo podría diluir un poquito de agua para ver cuáles sus condiciones, ¿no? Sería una prueba de calidad. Y eso, Podría ser algo así. vale. En términos de ahumado, o sea, de lo que hablas de sabores ahumados, independientemente del asunto de que las condiciones de la leña o de los fuentes de calor varían,
Yo podría hacer un recado negro en una, en una placa de inducción, es decir, o tiene que haber necesariamente presencia de humo vía incineración o vía de un combustible natural, o sea, No, porque yo, por ejemplo, yo lo he hecho en estufa y huele y sabe igual. esto es importante saberlo porque aquí es donde se distingue el asunto, David, y esto es bien importante, en donde muchas veces la gente rechaza la cocina mexicana porque la sienten tremendamente ligada a estas condiciones. No, es que Sí. ahora queremos ponerle notas de humo de madera de salam, pues bien por ti, güey. Pues si tienes encino, roble, mezquite o whatever the fuck, pues ahí está, ¿me explico? O sea, esto es importante porque la nota de humo, cuidado aquí, David, porque la nota de humo no es ahumado. ¿Sí me explico? Es distinto, el origen es diferente. A Ahumar, ver, su condición es diferente a la de la nota resultante de humo. Sí. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque no Sí, es... porque uno es un proceso de conservación, el otro es un proceso para agregar sabor. Y además hay Sí. una exposición directa, hay una... Y aquí lo que tú dices, Wilson, es, tiene que tener notas a humo propias de su misma cocción, es del decir, chile, de los chiles, exactamente. Esto es exacto, bien importante, ¿eh? no de la madera, porque al final del día lo que hace es quemar y ahumar. O sea, lo que Esto es, ahuma es el propio chile. Vale, eso es muy importante para el proceso de elaboración. claro, y Sí. además para poder explicárselo al mundo, porque aquí aguas. Una de las cosas en donde basamos la idea de, entre comillas, de cocina mexicana, es que huele a humo, que es de pueblito. No, a ver, güey, o sea, aquí no hay una necesidad exprofeso de ahumar un producto. Es una nota resultante, el humo, proveniente de la cocción o de la incineración o quema del mismo producto. ¿Qué quiere decir? He ahí una de las razones, cuidado ahí, por las que la capsaicina está fijada al producto. Porque se evapora, se convierte en humo, no escapa y se vuelve a fijar en la ceniza. Esto es muy diferente a la nota de ahumado, porque en el momento en el que tú le explicas esto al mundo, les viene de inmediato un salmón ahumado, un gravlax, es decir, les viene de inmediato sistemas de preservación que están ligadas a maderas no cítricas, ¿sabes? A condiciones ya preconcebidas. Aquí no. Aquí estamos hablando puntualmente de que la nota a humo proviene del Del mismo propio producto chile. Sí. y proviene... Sí. Eso es importante, ¿eh? Es una diferencia brutal. Parece Exactamente. una estupidez, pero es que es una de las sutilezas que distingue y arraiga más, mucho más el asunto del recado negro a las condiciones de Yucatán, lo hace propio, le da personalidad y lo pone enfrente del sistema de preservación y dice, no, 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 nosotros no somos eso, somos otra cosa. ¿Sí me explico? Esto es bien importante, bien, bien importante. Sí. Vale. Estoy anotando. Textura. Sí, en cuanto... iba a hacer una pregunta sobre el color. ¿Qué tanta, digamos, si yo tengo 100 gramos de recado negro, ¿cuál es la cantidad máxima de dilución que le puedo dar? Digamos, 350 gramos de recado negro, como dijiste antes, ¿cuánta cantidad de eso o cuánta cantidad de agua puedo agregar máxima para que sea un buen resultado? 350 gramos, dijiste. Sí, digamos, por ejemplo, Si el recado es bueno, hasta 2 litros de agua. 2 litros. Vale. Órale, es una, órale. O sea, Es porque una súper dilución, güey. O sea, sí, está. porque si el recado es bueno en el sentido de que se quemó bien, se molió bien y tienes una pasta, tú le echas el agua y ¡pum! Te pinta rápidamente. Y cuando 600. tú le
Sí, y cuando tú le agregas calor, evidentemente al reducir el líquido, se concentra más el color. Vale. Por la regla que pusiste, David, haciéndolo en términos matemáticos, 600% más o menos, ¿no? sería una dilución. Si dijiste 2 litros de agua, Wilson, y dijiste 350 Cuenta. gramos de sólidos, son 125. Sería una dilución al 12.5. Vale. Y es alta, ¿eh? O sea, tiene una capacidad de apropiación Sí. alta. O sea, todo aquello que esté por debajo o sea, que el sólido se alcance a diluir, perdón, se diluya a la tercera, sea la tercera parte o menos del producto líquido, el producto en sí mismo que se diluye es muy potente. Y Sí, es sí, sí. bien poquito, güey. O sea, pues 120 gramos de un producto sólido para un litro de agua, wow, güey. O sea, Sí, pero es que ahí tienes que ver la pregunta que hizo. Se diluye y mantienes el color. Solamente que si le agregas más, o sea, si le agregas bastante agua, vas como disolviendo el sabor. El Entonces ahí sabor. son dos cosas diferentes. ¿Y ¿cuál cuál sería la sería dilución lo perfecta? más óptimo? Sí, sí, lo Ah, óptimo. ¿Cuál sería lo óptimo? La dilución o sea, óptima para si su tú me color y dices que sabor. o sea, después de los 2 litros ya empieza a quedar así muy aguado, ¿no? O sea, ya no tiene color negro. En términos de sabor, yo calcularía que hasta 1,5 litros. O sea, para que puedas tener el sabor así como concreto. Vale. 1,5 litros. Una dilución Pero del 20%, 20 al 22%. sí, Está bien. Sí, Sí. sí, está bien. Sí, ya es más razonable. O sea, ya es mucho más claro. Ok. sí, es que él decía que para diluirlo hasta cuánto, pues 2 litros queda negro todavía, pero el sabor se va perdiendo. Ya hasta 1,5 litros conserva sabor. Aunque recuerda que si hierve, pues va a reducir Para bastantito. reducir. Sí, vale. Por eso es que casi siempre por esa cantidad se podría poner los 2 litros, porque al final del día va a reducir al 1,5 litros. Vale. Sí, pero Ahora, ahí ya estás hablando de un proceso de cocción. Y Ujú, aquí lo que tendríamos que diferenciar es justo el proceso previo de dilución, ujú. que es, digamos, pasar de pasta a líquido para su posterior aplicación. Aquí incluso podríamos hablar en una... Mira, yo he hecho mayonesa, ¿no? De recado negro. Y había un debate con uno de mis chicos que cómo hacíamos para diluir el recado negro y convertirlo en mayonesa. Hay dos rutas. O lo diluyo en la estructura ácida, en este caso el vinagre o los jugos que yo vaya a agregar a la mayonesa, y de ahí, y de ahí parto para construir, o diluyo en otro líquido a sabiendas de que me va a soltar la mezcla y por lo tanto me va a exigir mayor nivel de aceite. En estricto sentido, lo que yo hago es agregarla al final, güey. O sea, está la mayonesa lista y agrego la pasta, ¡pluc! Así tal cual. Y No te baja. se vuelve a mezclar. No, lo que sucede es que se diluye porque el coloide ya está hecho. Es decir, la estructura de la mayonesa ya es sólida. Y lo que hace es nada más incorporar más una pasta que al final no va a romper la estructura de la mayonesa, va a lo mejor a acidificar ligeramente, pero no la va a destruir, no la va a cortar. Y eso es importante porque la dilución no es aplicación. Separar otra vez eso. Yo podría diluir para efectos de marinar, sí, 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 sí. pero eso se queda fuera, güey. O sea, yo lo retiro y con eso hago una salsa, pero no estoy cocinando dentro y reduciendo, sino estoy simplemente haciendo que este producto sólido se me transforme ahora en líquido para efectos de otras aplicaciones. Textura, si tú pudieras Sí, ponerle una manera de textura. escribirla. Mm, ¿Alguna comparativa con otro? estoy pensando.
Ay, ¿cómo podría ser? Es como, es que es pastosa, no sé cómo explicártelo. Tipo lodo. Podría ser lodo, ujú, porque incluso cuando está bien molida no es ni terrosa, o sea, tú la tocas y Liso. o sea, no se siente. Ah, Ujú. o sea, Vale. no tiene que tener estas notas terrosas, rugosas, sino... Eh, Cuando tiene la nota así como terrosa es porque no, a lo mejor no tuvo No se un remojó buen bien. proceso de remojo, exacto. Vale. Porque cuando tú lo mueles después de los 3 días, sí se siente la pasta, Claro. o sea, se Vale. siente pastoso. Aroma. A chile quemado. Es que no sé cómo describirlo, a recado negro. Aroma. Es que tiene un olor característico, o sea, no, Sí. no sé cómo explicarte ese, huele a recado negro. Ok, es único entonces. No tiene comparativa. Pues al menos por lo que yo he olido, no. Vale. Y picor. No, es que no sé. Podría ser intermedio. ¿Comparado con qué, digamos? Con una elaboración conocida. Compáralo con el recado. ah, con un mole de rancho, de los que no llevan nada dulce. Ok, vale. Mm, ¿Con qué otro podría comparar el picor? Sí, con un mole de rancho. Vale. Los que te sacan hasta moquillo. O sea, sí es picante, güey. Sí, Sí. sí es picante. Sí. Vale. Ahora sí, ya llegamos a la aplicación culinaria. Digamos que la mayor aplicación culinaria es el relleno negro, ¿no? Ujú. ¿Qué otra manera de interpretar este ingrediente se le da aquí o se le ha dado o que tú hayas visto que se le haya dado? Actualmente están haciendo cochinita negra, están haciendo trompo de recado negro, Hmm, están haciendo ceviches de recado negro, están haciendo tiquinchic de recado negro, la están aplicando en salsas, en emplatados, la están utilizando para marinación de carnes, para planchar y asar. Eh, Se hacen helados. eh, Se hacen bombones de recado negro, de aplicación en chocolate. chocolatería, exacto. Este, y también se aplican en postres. Pan, tortillas, ¿has visto que hagan? Pam sí, tortillas no. Vale. Tortillas. ¿Postres dijiste? Sí, Tipo bizcochos. sí, bizcochos de recado o los betunes de recado negro. Eh, También nosotros hacemos un sandwichón de recado negro, o sea, de relleno negro, que podría ser como entradas. O sea, es muy Pero versátil. Tú dirías que es sí, muy versátil. Sí. sí. Vale. Vale, vale. ¿Y tú la interpretación que le das al recado negro es de, digamos, eh, un producto que a partir de él se pueden eh, obtener elaboraciones o una elaboración como tal? No, sí se pueden obtener varias Pero preparaciones. tu interpretación es, digamos,
que dicen recado negro, ¿tú lo interpretas como una elaboración o como un producto para poder, como, digamos, como una base o como una elaboración en sí? Es una elaboración en sí, o sea, por todo el proceso. Sí, O sea, y ya luego haces la aplicación. ok, vale. Y ahora quería hablar un poco de los subproductos de la elaboración. Digamos, de alguna manera se podría utilizar el humo que sale al quemar los chiles como ingrediente. No creo porque es muy fuerte. Muy fuerte. Sí. Vale. O sea, es muy fuerte el picor, no lo soportaría. Ok. Pero no se ha intentado, no has visto que lo hayan intentado. Yo no he visto que lo han intentado. Es que Digamos, no. Imagínate que digamos, tengas humo de chile y lo respires. O sea, te vas a ahogar. ya. Pero si A lo existiera mejor, alguna manera de poder canalizar ese humo y que... posiblemente para ahumar alguna carne Sí, podría ser, pero no lo he visto. ok. A ver... Creo que ya hemos preguntado casi todo. A Sí. ver... Y de la batería completa, sí. Digo, lo hemos conversado y hemos tomado notas. Mm, sí. Chiles, fuego. Si pudieras, Wilson, tener una perspectiva futuro, ¿cómo te gustaría que se viera el recado negro en el mundo o cómo te gustaría que lo entendieran? Empezando por México, porque creo que es un gran desconocido en el país, y posteriormente en el mundo. Como una preparación compleja que va a requerir la precisión de la técnica, en que puede ser versátil y que es un producto emblema de Yucatán, y que pues tiene un plato muy significativo, que sería el recado, el relleno negro, pero que no se queda solamente ahí. David, ¿algo más? Sí, quería preguntar sobre... El otro día estábamos discutiendo de esto, que qué era más antiguo, si el recado rojo o el recado negro. No sé si tú sepas algo Hay o un tal vez... artículo que ahorita no me acuerdo quién es el autor, pero si gustas, apenas yo pueda te lo envío. Hay un Sí, artículo de unos autores que son, ay, no sé si rusos. Te voy a mandar el artículo, pero sí. son de Europa. Ok, Este, este artículo es de investigación sobre la cultura maya y ahí tienen un mapa conceptual en donde te habla los estudios hechos en las vasijas sobre ingredientes de chile quemado y combinación de chile quemado con ciruela. Y ese sí aparece en un estudio. El recado no ha aparecido por lo que he entendido de ¿cómo se llama? El achiote no, en ese mapa no aparece. ok, Entonces te podría decir que a lo mejor como tal recado no, pero la aplicación del chile quemado con ciruela sí. ok. Pero, ¿hablamos de qué año, Wilson? No lo recuerdo, o sea, O lo más o recuerdo menos. vagamente. Pues es maya, es extraído de vasija. O sea, estás hablando que tendrá 1500 Clásico. años. 1200, Sí, 1500 años. Ujú. vale. Teóricamente, por lo que digo, a manera de inferencia, ¿tú consideras o podrías decir que la presencia del recado negro es anterior o es más antigua o al menos tiene más profundidad cultural porque en los mayas o en la cultura prehispánica
que el mismo recado rojo, Yo creo que sí. ¿sí? Yo creo que sí, por el tema del uso del chile, ¿no? Sí. O sea, Sí, sí, sí. siento que es más adaptable que la planta de achiote. Vale. Claro, bueno, claro, porque además considerando, finalmente los reinos mayas llegaron prácticamente hasta la primera parte de Sudamérica y el Ujú, intercambio con Amazonas fue continuo, ujú. pero en efecto, mira, una de las teorías también puede ser que en efecto la planta del chile es anual y para la producción de achiote tardas varios años, finalmente es un árbol. Sí, es un árbol, ajá. Vale, ok. Y el chile puedes tener todo el año, o sea, Todo, claro. sí, todo el año. Espera, vale. Bien. Claro, el achiote es una sola vez, en efecto. Sí. Ujú. Como semilla tienes que esperar el ciclo natural del árbol a que, incluso hasta que seque, y es una sola vez, correcto. Claro. Es otra vía de la agrícola para entender. Sí, es Sí. una hipótesis que al final estamos elaborando para efectos de dotar de argumentación la relevancia del recado negro dentro de la cultura maya y su posterior expansión. Es decir, curioso que hoy sea más importante y relevante la cocina basada en recado rojo que la del recado negro, ¿no? Es decir, pero hay también una teoría importante. El recado negro sustituye en esencia comparativa el color y algunas notas de los chiles secos aplicados a platos muy concretos de cocina, no necesariamente prehispánica, cuidado, ¿eh? Es Ujú. decir, es más bien cocina posterior al 1521. Yo siempre he tenido la teoría de que la cocina yucateca en gran esencia funciona como un espejo de la cocina continental. El mondongo cabic es el mondongo o la pancita del centro, ¿me explico? Ujú. Sí. El único que cambia es la columna vertebral de sabor y aroma y color, que es, por un lado, la pancita, los chiles secos, chile guajillo, un adobo chile guajillo, y por otro lado, el mondongo cabi, que es recado negro, rojo, perdón. De rojo. Entonces, pero estamos hablando de un producto ya cerdo o panza de res, o cochinita, ¿no? Volvemos a la misma historia de esta como los últimos 500 años. Es una manera como de ir basificando o sustentando esta hipótesis, ¿no? Sí. Pero hasta puede ser que sea al revés, ¿sabes? Porque eh, al final, eh, ya se me fue la idea, pero quería decir que, digamos, los españoles entraron primero por Veracruz o por Yucatán. No, en la primera parte, bueno, los españoles te refieres al periodo de conquista. Sí, al periodo de conquista. Vale, Fueron por el sur, ¿no? sí, de hecho Sí. Cozumel es el primer, la isla y después ya van tocando y van franjeando Van haciendo así. prácticamente toda la costa de la península, entran por Celestún, entran por lo que hoy es Las Coloradas, parte de ahí no termina porque la ría se regresan al mar y así van bajando hasta llegar hasta Al Tabasco continente. y luego Sí. bajan ya donde terminan de entrar, que eso fue un periodo prácticamente de un año, año y medio, 2 años casi, terminan de entrar en Veracruz, pero ahí es donde ya no regresan al mar, ya no suben, ya entran a la tierra. Ya se van para adentro. Sí. ¿Por Sí. qué? ¿Cuál era la hipótesis, David? Eh, eh, yo diría más bien que la continental sería como una manera de recrear, pues, lo que tú dices, lo del mondongo con recado negro, con la pancita, perdón, de continental que se hace con chile guajillo, pues sería como una reinterpretación de la pancita que se hace en la península, ¿no? ¿Tú dices al revés? No, porque Sí. estamos hablando de un plato que tiene que ver forzosamente relacionado a una estructura de un guiso español. Es decir, Ok. estamos hablando de un producto que no provino de origen mesoamericano, que está basado en este caso, ganados, red, ¿no? El uso de las vísceras
por lo tanto, que es también apropiación cultural, es decir, al no haber ganado, no hay uso de carne y por lo tanto no hay conciencia del uso de vísceras. Llega la res, se implementa su uso y por lo tanto existe el uso de la casquería, ¿no? A mí me interesaría mucho saber cómo eran los callos los callos a la madrileña antes de la llegada, antes de 1521, porque pues, tendrían que haber sido blancos, es que no había de otra, ¿no? Pero ya existía la estructura del plato, ¿me explico? O sea, ya existía la estructura de ese guiso basado en casquería. Se implementa aquí, se incorpora y saboriza y posteriormente se difunda a lo largo del continente. Luego entonces regresa a España ya y se implementan cambios saborizando y coloreando, en este caso con la adaptación de la páprica o de las guindillas o de chiles, señoras, en fin. Vale. Sí, eso Vale. no es mala la propuesta, pero es que ellos no arrastraron un plato, porque tu propuesta era que arrastraran un plato de la península hacia el centro. Es que si cuentas que no había ni cerdo, pues entonces seguramente coloreaban con recado rojo, muy probablemente, pero recordemos que en estricto sentido las marinaciones y adobos, ojo, europeos son solo de especias, ¿no? No tienen color, tienen mucha fuerza y presencia verdosa. Vaya, un mojo, Sí. Y eso es importante hacer la distinción. Vale. ¿Qué más, chicos? No lo sé. Pues... Ambientación, definición. No. Señora, entrevista, 2 horas, manito. 2 horas llevamos. Guay, sí. Creo que ya hemos tocado todo lo que habíamos planeado. Ya si tengo otras preguntas, yo te puedo consultar a ti, ¿no, Wilson? Directamente. Sí, sin problema. ¿Qué tono a lo mejor te puede estar dando, no? No sé, tengo la idea ahora de que creo que sí es importante quemar los chiles, olerlos, luego hacer la molienda, probarlos, a lo mejor, y siento que sí, el tono fuerte tiene que ser el chile por la cantidad de chiles que se pone. Entonces, yo creo que si empezamos por ahí, yo creo que sí nos daría así como una pauta de decir, se puede prescindir, se dice, Sí. de ciertos ingredientes y no pasa nada. El recado mantiene su sabor por el tema de que el chile es el que le da el toque, ¿no? Entonces, yo creo que sí se pudiera hacer esa parte de experimentar. Vale. ¿Cómo podemos iniciar el proceso? Es decir, ¿cuándo podrías hacerlo? ¿Cómo podríamos hacerlo? Bueno, primero que tengo que ver es si está abierta tiendas como para comprar chiles, porque ahorita todo está cerrado. No, y además la península va a estar grave porque a partir de la... Abajo, a diferencia del de arriba, el más amargo está acá. Sí. Porque es el que se incineró mucho más tiempo. Al tú tener digamos... Variación de quemado. De quemado, y al hacer la mezcla, lo que haces es que diluyes el amargor entre todo el resto de la mezcla. Entonces se complementan, ¿no? Y dan el resultado mejor. Yo eso pienso. Se necesita esa variación y esa complejidad de quemados para obtener el sabor. Esa es la hipótesis, ¿no? Exacto. Vale. Ahora, ¿qué es lo que haces con el tema del incinerado? Lo repito, en la parte de arriba es nada más para terminar de homologar el color. Sí. Ok. Vale. Es como la garantía ¿no? Como el sello de garantía. Es decir, que va a quedar completamente negro. Oye, y pensando en términos como de innovación, ¿tú recomendarías, o sea, lo ideal sería a lo mejor tener un sistema de movimiento perpetuo? Es decir, como lo que hacen con los tambores del café o los tambores de los chiles picados. Ay, Lalo,
Sí, ¿no? Hay máquinas de tostado. Meten el chile y es un tambor que va girando. Sí. Se va quemando o se va tostando ¿Tú recomiendas uniformemente. eso? Ah, ¿Tú recomiendas eso? para términos de producción, sí. Vale. Vale. Sí, porque ya obviamente ahí reduces tiempo, llegas más rápido al producto y pues puedes tener más producción. Ok. En tanto de reducción de tiempo, ¿tú consideras que podría reducirse un 50% de esas 12 horas de quemado? ¿En cuánto tiempo hicimos un recado? No, por eso, pero es que tú hablabas de las cantidades. Al principio dijiste que el tiempo de quemado va dependiendo de la cantidad de los De la chiles. cantidad. Hablando de una producción alta, hablabas de que más o menos son 12 horas, ¿no? Yo siento que reducirías más, Lalo. Mucho más, o sea, como Mucho más. a un 25%, es decir, estaremos hablando. Porque llegas con un fuego directo. Supongo que ese es el fuego y este es el Los recipiente tambores. que va girando. O sea, está gire y mantienes una flama estable. No es lo mismo utilizar, ya sabes, la leña que utilizar el fuego estable. Yo siento que sí lo reducirías hasta en un 25, hasta llegar a un 25%. Vale. Esto es importante porque además cambian las condiciones y definitivamente podría mejorar la posibilidad de la preparación casera, es decir, la preparación Sí. in situ, o sea, pensando en un restaurante en España o en Estados Unidos, ¿no? Sí. Podríamos acercar el tema de la técnica. No todos tienen tambor, pero sí no todos van a tener la posibilidad de hacer 10 toneladas de recado, güey. O sea, al final, he ahí la distancia del por qué no lo producen en casa, ¿no? Porque al final es mucho mejor comprarlo porque pues, para efectos claros, Sí. rápido y es más barato. Uh-huh. Hay que Sí. pensar eso también. Y no te toca el humo que te quema a la garganta. Además, güey, de que matas a alguien. Sí. Al chamuco mientras toses. Puta madre. Muy bien. ¿Algo Bueno, más, David? es todo.